En este video vamos a hablar de William Shakespeare y de algunas pequeñas curiosidades del teatro en la época isabelina. Solemos pensar en el teatro en los términos modernos, es decir, como una práctica cultural elevada y prestigiosa, que hunde sus raíces hasta la antigüedad clásica. Nada más alejado de la realidad en la que vivía Shakespeare en la época de la Inglaterra de la reina Isabel, en el siglo XV, donde el teatro era considerado un divertimento vulgar para la plebe, donde ahí podían disfrutar de romances o lo que hoy diríamos culebrones, chusmerío, batallas, los entresijos del poder monárquico, etc. El teatro construido por la compañía de actores de Shakespeare se llamaba El Globo, porque en su entrada tenía una inmensa estructura que era como un frontispicio en el cual se encontraba Atlas, el titán, sosteniendo el orbe terrestre. Era desde luego al aire libre, sin casi ninguna comodidad como baños o incluso asientos. De hecho, era la costumbre que cada uno llevara su propia silla para poder disfrutar del espectáculo más cómodamente. Los más privilegiados, como pequeños burgueses o comerciantes, incluso llevaban sus sirvientes para que acarreen las sillas y les sirvieran aperitivos o bocadillos durante la función. Todos los papeles en dicho teatro eran interpretados por hombre. Estaba muy mal visto que una mujer se uniera a una compañía de teatro, a este mundillo bajo y ruin, como actriz. Por lo cual debemos imaginar que Cleopatra o Julieta, estas despampanantes y hermosísimas protagonistas, eran en realidad hombres, hombres con peluca, tal vez depilados y aseados para la ocasión, incluso perfumados, pero hombres al fin. No había escenografía. De hecho, no había luces, ni clavijas, ni poleas, ni mecanismos de ningún tipo que se inventaron posteriormente. De hecho, no había atrezo, no había pinturas, decorado, no había nada. Por ello, los actores solían abundar en descripciones del paisaje para poder ubicar espacialmente a los espectadores. Estábamos aquí, en las fastuosas calles de Verona, en el ajetreado mercado, etc. Esto generó todo un cierto aire místico en torno a la actuación y la representación. Incluso hasta hoy en día hay algunos actores que pregonan que un buen actor es quien finge, simula todo, incluso la escenografía. ¿Y por qué describir dónde se encontraban en cada escena? Pues porque en realidad no había tampoco telón, no estaba ese fastuoso telón rojo con el cual hoy asociamos al teatro y el cual divide una escena de otra. De hecho, los actores entraban a escena y luego salían, siempre con la norma que siempre debía quedar al menos un actor en escena, una pequeña luz encendida. Lo cual nos lleva a una curiosidad persistente, incluso hasta la invención del cine en los tiempos más recientes, también en el cine mudo, en el cine blanco y negro, se puede ver que un actor al morir es convenientemente retirado de la escena por tal vez sus amigos o los guardias de palacio, etc. ¿Por qué? Porque precisamente al no existir el telón, si nadie retiraba el cadáver, entonces a este no le quedaba otra que quedarse durante toda la obra o levantarse e irse, lo cual arruinaría la escena. Ahora bien, todo esto es una pequeña introducción para preguntarnos por quién fue realmente entonces William Shakespeare. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que referirnos a los datos históricos y biográficos que de él se tienen. Contamos con 3 o 4 datos que se pueden contar con los dedos de una mano. Se sabe, por su partida de nacimiento, que nació en Stratford. Pocos años más tarde se casa, pero se supone que abandona a su mujer y a sus familias en Stratford para unirse a una compañía de teatro itinerante en Londres. Sus obras se publican póstumamente, lo cual en realidad no es extraño porque las obras se escribían para ser memorizados los guiones y representados, no para publicarse como una obra literaria, y de hecho no existía tampoco el copyright al cual hoy los entendemos.
Son historias que todos contaban y cada uno agregaba, aderezaba o perfeccionaba las historias de los otros. Esto se dio con Molière, incluso hasta la época moderna en Goethe, que se cuentan historias clásicas de la cultura popular. Se conserva también su testamento, en el cual reza: dejo a mi mujer mi mejor cama, lo cual evidentemente no evidencia gran talento artístico, y es el tema principal de la película Anonymous, o en español Autor Anónimo. ¿A qué refiere esta película? Que más tarde o más temprano surgieron las sospechas entre los nobles, los literatos, los doctores, los licenciados. Se preguntaron cómo un actor desconocido de poca monta escribió estas 40 magníficas obras, joyas de la literatura universal sin comparación alguna. ¿Puede un don nadie ser el escritor más grande que jamás haya existido sobre la faz de la tierra? Estos especialistas se preguntaron cómo sabía tanto de navegación, como lo evidencia en La Tempestad, de políticas, intrigas, en el poder, de la tragedia clásica, como en Macbeth o Hamlet, escribir como lo hizo sobre el amor en Romeo y Julieta, sobre la antigüedad clásica en Antonio y Cleopatra, sobre derecho, justicia y litigios, como lo escribió en El Mercader de Venecia, sobre historia inglesa en Enrique V, sin pisar jamás la universidad, sin jamás haber ido a Oxford, a Cambridge. Era un insulto personal para todos estos eruditos y para su formación que un hombre que no supiera ni latín ni griego haya escrito tales obras. Se dijo entonces que el autor debió haber sido otro, quizás Sir Francis Bacon, algún otro noble, incluso se sospechó del amante de la reina, que por razones políticas y de prestigio no podían publicar sus obras literarias dramatúrgicas porque vendrían a menos o serían ridiculizados, incluso se le podría quitar el título nobiliario por dedicarse a este bajo mundo. Entonces dijeron, estos nobles se buscaron un testaferro, un pobre infeliz, lo hicieron representar sus obras y luego éste las publicó como si fueran suyas. Los más aventurados incluso dijeron que podía ser una legión de hombres los que escribieron estas fastuosas obras. Lo mismo que dicen a veces de Homero. Con este lenguaje tan rico, metafórico, que abunda en figuras retóricas, etc. La respuesta a todo este dilema y estas sospechas que duraron incluso hasta la actualidad es muy fácil y muy sencilla. Shakespeare, al igual que Leonardo da Vinci, fue un simple hombre vulgar, común y corriente, sin ninguna formación académica. Era un práctico, un hombre con un inmenso sentido práctico desarrollado a través de la experiencia, como diría Pierre Bourdieu. Era un actor, un productor. Dedicó su vida entera a contar historias, a la palabra, al gesto que entretiene, que emociona y que conmueve a las multitudes y a las masas. Con sus pocos latines y sus menos griegos, a lo que se dedicó es a contar historias, y vaya si lo hizo bien. Hasta aquí nuestro pequeñísimo repaso sobre la vida y obra de Shakespeare, sobre toda esta polémica ridícula que gira en torno a la autoría de sus obras. Si te ha entretenido el video, te pido por favor que me dejes un like, que lo compartas, eso me ayuda mucho en la difusión del canal, y puedes suscribirte al mismo, subo videos regularmente con una temática similar.